Método de depreciación línea recta. Para poder determinar los componentes al momento de depreciar uno de nuestros elementos o activos clasificados como propiedad frente a equipo, debemos de tener en cuenta el costo de dicho activo. El costo de dicho activo pues, nos permitirá tener la facilidad de poder tomar como punto de partida este elemento y poder así determinar el modelo de medición, el cual nos arrojará los valores que contablemente reflejaremos en el resultado de la compañía. En ese orden de ideas, nosotros vamos a tener presente el ejercicio de la compañía El Triángulo, el cual nos va a permitir a nosotros evidenciar cuáles son los componentes y elementos y de esa forma poderlos aplicar. Nos dice que la compañía del Triángulo del Dorado el 1 de enero del 2019, y valga la pena aclarar que si el bien se compra el 1 de enero, pues podremos manejar una base de tiempo por años o por meses, dependiendo pues de qué información nos estén solicitando. Nos dicen que se adquiere una máquina para el proceso de producción por valor de 75 millones. Cabe aclarar que la máquina debe ser destinada para la generación de recursos de la compañía, no para la comercialización, porque si la máquina es para la venta, no haría parte de propiedad frente a equipo, sino haría parte de nuestros inventarios. Nos dicen que la empresa, aparte de que compró esa máquina por un valor de 75 millones, incurrió en unas erogaciones para la puesta en marcha, es decir, para el funcionamiento que requiere la compañía. Para eso fue necesario unas mejoras en la planta física, es decir, en la parte estructural, las cuales tuvieron un valor de 4.300.000. El proceso de importación tuvo un valor de 1.200.000 pesos, el cual nos cobra la compañía intermediaria aduanera para evitar algún tipo de sanción futura. Y por último, se paga un flete, que fue el transporte que nos cobró la compañía que hizo el movimiento físico de la máquina hasta la sede o el sitio en donde se va a instalar y desarrollar los diferentes procesos, los cuales tuvo un valor de 967.000 pesos. Adicionalmente nos dice que la compañía asignó un valor residual de 5 millones. ¿Qué significa esto? Que al finalizar la vida útil, es decir, el uso de la máquina, que son 12 años, en nuestra contabilidad dicha máquina tendrá un valor de 5 millones de pesos, a no ser que en ese lapso de tiempo ocurra alguna situación en particular y genere un aumento o una disminución, como lo es una revalorización o en su defecto un deterioro. La compañía tiene como política depreciar el activo por el método línea recta, que es un elemento muy importante, que es con base en el cual nosotros vamos a tomar decisiones. Vamos a determinar el costo de adquisición. Nos dicen que la máquina tenía un costo de 75 millones de pesos. Hubo una adición o mejoras en la planta física por valor de 4.300.000 pesos y la compañía intermediaria aduanera nos cobra 1.200.000 y por último la empresa transportadora nos cobra un flete por valor de 967.000 pesos. Lo que implica que el costo del activo no solo fueron 75 millones, sino todas las otras erogaciones necesarias para poner el bien en condiciones óptimas de uso. Después de haber calculado el costo o precio de adquisición, voy a tener presente el valor residual o de salvamento, que son 5 millones de pesos. Cabe aclarar que el valor residual no se deprecia mientras la máquina esté haciendo productos, generando servicios o cualquier otro tipo de ingreso para la compañía, puesto que será el valor que al final del uso del bien, quedará reflejado en la contabilidad, como lo dije al inicio. Siempre tomamos el costo de compra o de adquisición y le restamos el valor residual. Cuando al costo le restamos el valor residual, nos va a determinar el valor a depreciar, que finalmente es el valor que nosotros tomaremos para hacer los cálculos contables.
Nos dicen que la fecha de compra fue el 1 de enero del año 2019 y la vida útil en años es de 12 años. ¿Ok? La depreciación anual, entonces, la podemos definir dependiendo de las unidades de medida. Entonces, anualmente, el bien en cuánto será depreciado. Tomamos el valor a depreciar y lo dividimos en los años de vida útil, lo cual equivale a 12 años. ¿Esto qué significa? Que la empresa anualmente depreciará la máquina en 6.372.250 pesos. El factor del año, es decir, la unidad de tiempo, será el 1, ¿okay? Porque cada año será representado con el número 1. Si vamos a hacer la depreciación mensual, entonces tendríamos que tomar los 76 millones, que es el valor a depreciar, dividido los 12 años que tiene programada la empresa como bien útil del bien por 12 meses que tiene cada uno de los años. En ese orden de ideas, si estamos hablando que el factor de meses que componen un año son 12, en este caso tomaríamos 12 meses por 12 años, es decir, 144 meses. Y si la empresa toma la decisión o necesita el Departamento de Control Financiero conocer la depreciación diaria, tomamos el valor a depreciar y lo vamos a dividir por los 12 años que tienen bien por los días que tiene cada año, que ya sabemos que financieramente se trabaja con base 360, lo que significa que en días serían 360. 12 años por 360 días nos daría un total de 4.320 días. Estos son elementos informativos los cuales nos podrán servir para hacer los cálculos respectivos. Hasta este momento ya hemos visto cómo es el modelo de medición en cada uno de los componentes. Procederemos a elaborar la tabla, la cual nos va a permitir identificar y conocer a cuánto equivale la depreciación anual, la depreciación acumulada, el año en el cual se está generando ese gasto por depreciación y finalmente el valor en libros. Colocamos entonces los años que le asignó la compañía a la máquina para su uso, que son 12. Nos movemos año 1, año 2, año 3. Y podemos desplazarnos seleccionando 2 y 3 y en el extremo inferior derecho nos desplazamos hasta el año número 12, que es el año en donde ya habrá cumplido la máquina el uso presupuestado y proyectado de la compañía. ¿Cuándo fue el año que se compró el activo? El 1 de enero del año 2019. Colocamos el año de compra 2019, 2020, 2021 y hacemos lo mismo. Nos ubicamos en el segundo rango, le damos doble clic, lo que significa que hasta el año 2030 la empresa tendrá en su poder el activo, es decir, la máquina. La depreciación anual será entonces igual a ¿qué? Al valor que ya calculamos. ¿Qué significa esto? Que el valor que anualmente depreciará la empresa desde el punto de vista contable será equivalente a 6.372.000 pesos, que fue el valor que nosotros calculamos inicialmente. ¿Qué significa? Que durante los 12 años de uso de la máquina, contablemente veremos un gasto de depreciación por 6.372.250, que es todo el año 2019 y cada uno de los años correspondientes, y una depreciación acumulada por el mismo monto. Como el valor es constante y el valor es igual porque estamos utilizando el método de línea recta, que es bien importante tenerlo presente en ese orden de ideas, entonces colocamos el valor fijo. Entonces, tomamos el valor más o igual la depreciación anual, que será 6.372.000, le damos doble clic y colocamos la celda absoluta o celda fija.
recordemos que el signo pesos que antepone la columna y la fila nos indica que siempre el valor será constante. Coloco el puntero del mouse en la parte inferior derecha, veo que el valor es exactamente el mismo durante los 12 años. Vamos a determinar si es correcto el cálculo que se realizó. Me ubico en la parte inferior, fuera del recuadro en donde se hacen los cálculos, le doy sumatoria y evidencio que el valor de la depreciación anual durante los 12 años de vida útil es de 76.467.000 pesos. Verifico y efectivamente es el monto que nosotros calculamos. Como acá lo tenemos en azul, pues vamos a colocarlo acá en color azul para poder garantizar y evidenciar de dónde fue que proviene el monto. De esta forma, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros evaluar y podemos garantizar que efectivamente el valor de la sumatoria de todas las depreciaciones sí es el correcto. Luego vamos a determinar la depreciación acumulada, es decir, la depreciación que ha tenido el bien durante todo el tiempo de uso. Siempre para el primer año será el mismo valor, que para este caso la depreciación acumulada de la máquina es de 6.372.000. Pero para el 2020, que es el año 2, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos la depreciación acumulada del año anterior más la del año actual. ¿Ok? Hacemos exactamente lo mismo. Nos ubicamos, después de verificar la fórmula, tomo la depreciación acumulada más la depreciación del periodo actual, me ubico en el extremo inferior derecho, me ubico con el puntero del mouse, extremo inferior derecho, vemos que cambia de posición y le damos doble clic y automáticamente la depreciación acumulada es exactamente igual al valor que veníamos calculando. Esta depreciación es el valor anual de forma independiente, mientras que acá lo fuimos sumando uno a uno. Quiero mostrarles lo siguiente, y es que en el presente gráfico vemos que la depreciación está de color fucsia y la depreciación permanece constante, ¿sí? La depreciación permanece constante. Estos valores están expresados en unidades de 10.000, es decir, que a este valor hay que multiplicarlo por 10.000, por eso colocamos acá por 10.000. ¿Por qué se llama línea recta? Porque vemos que la depreciación fue permanente durante todo el periodo. ¿Qué significa? Que la depreciación siempre fue superior a los 6 millones. Vemos que la base son 5 millones y está por encima y siempre permanece igual. La depreciación acumulada, veamos que se viene incrementando. ¿Por qué? Porque cada año la depreciación suma lo que se tenía desde el momento en el que se adquirió el bien hasta el momento en donde se toma la decisión de seguirlo utilizando o se realiza o se cambia por uno más eficiente. ¿Ok? Finalmente, el valor en libros, ¿qué es? Es lo que en contabilidad va a estar reflejado en el bien adquirido. En este caso, la máquina más todas estas erogaciones tuvo un valor de 81.467.000 pesos. Siempre para hallar el valor en libros tomamos el costo del bien o del activo y le restamos la depreciación acumulada. Como el valor del activo siempre es el mismo, el valor de costo de adquisición de compra es el mismo, entonces recuerden que colocamos la celda absoluta, que en este caso sería la columna D, celda número 13. Le colocamos F4 o función para los Mac y les dará el resultado. ¿Qué significa? Que para el 31 de diciembre del 2019 el activo tendrá un valor contablemente de 75.094.750 pesos, que sería el costo del activo menos la depreciación acumulada. Como este valor va a ser constante, nos desplazamos al extremo inferior derecho, vemos cómo cambia el puntero del mouse y le damos doble clic. Y al final, obsérvese
que nos quede un saldo de 5 millones de pesos. ¿Qué son esos 5 millones de pesos? El valor que nosotros como compañía definimos como valor residual. Esto, como lo dije al inicio, ¿qué son estos 5 millones de pesos? Estos 5 millones de pesos son la diferencia que queda contablemente de un activo que se compró, que tuvo un precio de 82.467.000, menos la depreciación acumulada hasta el año 12, que equivale a 76.467.000 pesos. En este orden de ideas podemos evidenciar que el cálculo que hicimos en nuestra tabla de datos concuerda con los valores que inicialmente se definieron. Pues traemos por acá la flechita para indicar que estos 5 millones provienen de este valor que nosotros calculamos inicialmente. Y el valor que calculamos inicialmente fue el valor residual o de salvamento. Por eso les indicaba que este valor no puede ser depreciado. ¿Por qué no puede ser depreciado? Porque dicho valor hace parte de la operación de la compañía y solo se verá afectado al final de la misma. Muy bien. Y en este orden de ideas podemos evidenciar cómo va disminuyendo el valor en libros. Entonces el gráfico nos permite mostrar que al inicio el activo tenía un monto alto, miren, tenía un valor de 75 millones, y en la medida que el activo se va depreciando, el valor en libros va disminuyendo hasta llegar al monto de los 5 millones de pesos. ¿Cómo interpretamos el gráfico? Tenemos un activo depreciado de forma lineal o línea recta, el cual se evidenció cómo iba creciendo su depreciación acumulada a medida que iba transcurriendo su vida útil, y de la misma forma cómo se ve disminuido el valor del activo en la medida que se va consumiendo por las diferentes actividades y procesos que ha venido desarrollando la compañía. Vamos a responder unas incógnitas y unas preguntas. Nos dicen: contabilice la depreciación el 31 de diciembre del año 2019. ¿Qué significa? Que vamos a tomar la depreciación de todo el año 2019 al día 31 de diciembre, es decir, de todo el año 2019. ¿A cuánto equivale? Nos vamos a ubicar en el año 2019 y evidenciamos que al 31 de diciembre la depreciación acumulada será por 6.372.000. Recordemos que la depreciación acumulada va con signo negativo y en esa misma proporción en los estados financieros anuales se depreció el activo en dicho monto. Es decir, que tanto el gasto de depreciación como la depreciación acumulada tuvieron o presentaron un incremento durante el año 2019 equivalente a 6.372.250 pesos. Luego nos indica: determine la depreciación acumulada en el año 2023. Me ubico en el año 2023 y gracias a la tabla que hice, veo que la depreciación acumulada es de 31 millones, año 2023, por valor de 32 millones de pesos. Como la depreciación acumulada tiene que ser negativa, año 2023, y tomo el valor de la depreciación acumulada. Luego nos dicen: la empresa decide vender el bien el 31 de diciembre del año 2025 por un monto de 38.700.000. ¿Qué significa? Que para el año 2025 la empresa tomó la decisión de vender el bien, es decir, la máquina, esta máquina que compramos, y la vendió por un valor de 38.700.000. Nosotros tenemos que determinar si esa venta de ese activo generó una utilidad o una pérdida. Lo primero que debemos de hacer es tomar el precio de venta, que fueron 38.700.000 pesos, que es el valor al cual estamos vendiendo el activo. Luego nos vamos para el año 2025, véalo, aquí está, año 2025. El año 2025 es donde hicimos la venta. Siempre para determinar la utilidad o pérdida en la venta del activo, tomo el valor en libros, es decir, el valor que contablemente está reflejado el activo en mis estados financieros.
Entonces, para el año 2025, la máquina en los activos de la compañía tenía un valor de 36.861.250 pesos. ¿Ok? Recuerden, ¿qué debemos de hacer? Tomamos el precio de venta. Pues, permítanme, por favor. Tomo el precio de venta, que son los 38.700.000, que nos lo da el enunciado. Luego, lo comparo con el precio de venta, perdón, con el valor en libros, comparo el valor en libros, es decir, el valor al cual yo tenía valorado el bien durante el año 2025, que fue el año de la venta, y lo resto, siempre el precio de venta, le resto el valor en libros. En este caso, nuestro activo fue vendido por un valor superior al valor en libros, lo que significa que se generó una utilidad de 1.838.750. Recordemos, ¿de dónde salió ese valor? De restar el precio de venta, que es el que nos indicaron para el 31 de diciembre del 2025, contra el valor en libros, que es el que nosotros habíamos calculado en nuestra tabla de depreciación. ¿Cómo lo contabilizamos? Entonces, al vender la máquina, tenemos que desaparecer dicho activo en nuestra contabilidad. Entonces decimos menos y nos desplazamos hacia la parte superior y tomamos el costo histórico del valor de compra, que fue de 81.467.000. ¿Por qué hay que restarlo? Porque tiene que desaparecer el activo. ¿Eso qué implicación tiene? Que el activo de propiedad, planta y equipo clasificado como maquinaria genera una disminución en el precio de compra. Luego desaparecemos o eliminamos la depreciación acumulada. ¿Pero hasta qué momento? Hasta el momento de la venta, es decir, hasta el año 25. Entonces, en el año 25 tomo la depreciación acumulada y la coloco con signo positivo. ¿Por qué la colocamos con signo positivo? Porque recordemos que siempre hemos venido contabilizando la depreciación acumulada con signo negativo. Más por menos dan menos y nos netea la cuenta. ¿Cuánto dinero recibimos? El valor por el cual vendimos el activo, que en este caso es de 38.700.000. Eso genera un incremento en mis activos, en mi cuenta de efectivo. Y finalmente voy a reconocer un ingreso por la utilidad que me generó el activo. Eso genera un incremento de mis activos. ¿Qué implicación tiene esto para la compañía? Que tuvo un beneficio adicional por el desarrollo del objeto social. Si analizamos un estado de resultados, entonces vemos que tenemos los ingresos por ventas. Esto es un valor que la compañía vendió en el periodo. Eso generó unas devoluciones, se presentaron unas devoluciones por 720, tuvo un ingreso neto de 28.580.000, se incurrieron en unos costos para la generación de ingresos de 12 millones, se generó una utilidad de 15.780.000, hubo unos gastos operacionales, todo lo relacionado para el desarrollo del objeto social, y aquí en este estado de resultados vamos a reflejar este ingreso para poder identificar financieramente esto que impacto tiene en el resultado. Entonces, vamos a ubicarnos dentro de otros ingresos, porque esto no hace parte del desarrollo del objeto social de la compañía, el vender sus activos, y vemos que hay una utilidad en venta de activos fijos. Traemos el valor del 1.838.750, eso genera un incremento en mis utilidades, lo que implica un incremento en el impuesto de renta y finalmente en la utilidad del ejercicio. ¿Ok? Miren que cuando hay una venta de un activo y genera utilidad, este permite incrementar el resultado. Pasamos de 9.080.000 a 10.918.000. Todo ello porque vendimos unos activos fijos. Y recordemos que debe dar claridad qué fue lo que ocurrió y por qué la empresa tomó dicha decisión. ¿Ok? Esto a nivel de ingresos por venta de activos fijos. Cuando hay utilidad. Recuerden, cuando hay utilidad. Pero resulta que la empresa pudo tomar la decisión, o no es el mismo activo, esto lo estoy haciendo solamente para el tema pedagógico. Ya si el activo lo vendimos en el 2025, ya no lo podemos volver a vender.
Pero hagamos un supuesto. No lo vendimos en el 2025, sino que lo vendimos en el año 2028. ¿En cuánto vendimos el activo, la máquina? En 16.100.000 pesos. Como lo habíamos dicho, tomamos el valor en libros, pues nos vamos para el año 2028, tomamos el valor en libros y evidenciamos, muchachos y niñas, que no alcanzamos a recuperar el valor en libros, porque se vendió el activo por debajo del monto inicialmente pactado. Entonces yo me ubico en el año 2028 y coloco un color para que nos ayude a diferenciar la operación. Listo. Entonces aquí se generó la venta, supongamos que no se vendió antes, sino que se vendió en el año 2028, lo que significa que la empresa generó una pérdida y la pérdida de esa venta de ese activo va a generar un gasto, es decir, una disminución de la utilidad. Hacemos exactamente lo mismo, damos de baja el activo, es decir, disminuimos el costo de adquisición, le reconocemos o eliminamos la depreciación acumulada hasta el periodo, año 2028. ¿Cuánto dinero recibimos? Los 16.100.000, pero desafortunadamente obtuvimos una pérdida. ¿Qué significa esto? Disminuye el activo, disminuye la depreciación acumulada, aumenta el efectivo, pero también aumentan las pérdidas. ¿Qué implicación tiene esto para la compañía? Que si tomamos el mismo estado de resultados, supongamos que este es el estado de resultados, pero en el año 2028, miren que traíamos una utilidad de 9.080.000, pero como ya hay una pérdida por la venta de ese activo, vemos cómo se disminuyó la utilidad que generó la compañía. ¿Qué significa esto? Que cuando hay utilidad en activos fijos, me ayuda a incrementar la utilidad por obtener otros ingresos diferentes al desarrollo del objeto social. Pero si vendemos activos y esos activos, en vez de generar una utilidad, generan una pérdida, puesto que no fueron capaces de recuperar el valor en libros, eso me ocasionará o me generará una disminución en mis utilidades con la implicación que ello acarrea. Hasta este momento hemos evidenciado cómo es el impacto de la línea recta, cómo gráficamente podemos evidenciar la depreciación constante en todos los años y fija, cómo la depreciación acumulada se viene incrementando y cómo el valor en libros viene disminuyendo de forma proporcional a la depreciación que se genera, pero de forma acumulada, cómo va presionando el resultado que se obtiene.